Hola, seguramente conoces las revistas de Paturucito, Condorito o Isidorito. Si no las conoces, te invito a conocerlas. Son revistas de tiras cómicas o nosotros las vamos a llamar hoy historietas. Siempre las llamamos, pero en este caso especialmente. Son historietas y son muy populares. Pero yo para dar la clase de hoy con vos, elegí un personaje muy particular. Un personaje que junto a su familia y amigos es muy interesante que conozcamos a través del mundo de las historietas. ¿Sabés qué? En un diario digital que yo encontré, te voy a leer lo que escribe un cronista sobre este personaje, que se llama Mafalda. Mafalda es una niña simpática, atrevida, que vive en esta Argentina de mediados de los años 60 y 70. Pertenecía a una típica familia de Buenos Aires de clase media. Esta niña, como todos, tiene una familia, unos amigos que forman parte de su pandilla. Va a una escuela y en verano, cuando le salen las cuentas a su papá, se van de vacaciones. Pero Mafalda no es una niña cualquiera. Humilde y comprometida con los demás, le preocupa el mundo y no entiende cómo los adultos no la cuidan. Luchadora social incansable, expresa discursos políticos desde su sillita con una inocente falta de inocencia. A través de Mafalda, su autor Quino, Joaquín Salvador Lavado, reflexiona sobre la situación del mundo y las personas que en él vivimos. Esto expresa un cronista de la época del diario que lo pudo rescatar, página 12, y lo puso en diario digital. Hoy vamos a trabajar las historietas. Acompáñame a desarrollar. La historieta combina textos con elementos gráficos y tienen por objetivo transmitir o comunicar una idea o una historia. En general, en las historietas, el protagonista es un personaje en torno al cual gira toda la historia y los demás personajes. Las historietas son narraciones plasmadas en una serie de dibujos que van repitiéndose y accionan como conductor de la historia a contar. Esas narraciones pueden ser tener texto o no tener texto. Vos seguramente en los ejemplos que podés ver, en las placas de la clase de hoy o en algún momento, vas a notar que esto se cumple. En la misma historieta, inclusive en la misma tira cómica, podés ver que tenga texto o no tenga texto. Solamente tenés que interpretar la gráfica. Las historietas se leen de izquierda a derecha, generalmente. ¿Sí? Las historietas pueden estar dibujadas en papel, pero actualmente también las encontramos de forma digital. Contienen narraciones, contienen diálogos y recursos gráficos, como te dije hace un rato. Pero ahora veamos cuáles son los elementos que componen las historietas. Los elementos de las historietas son la viñeta, el dibujo, el globo o bocadillo, el texto propiamente dicho y, por último, las onomatopeyas. Con respecto a las viñetas en la historieta, podemos decir que la viñeta es un recuadro delimitado por líneas y que representan un instante de la historia. Dentro de las viñetas existe una acción dibujada y en ocasiones también hay textos. Es decir, que dentro de ellas pueden coexistir dos lenguajes, el lenguaje icónico, que es el lenguaje de los dibujos, y el lenguaje verbal, que es el lenguaje de las palabras. Esto con respecto a las viñetas. Veamos otro elemento, los dibujos. El dibujo, o también llamado técnica de representación, es cualquier impresión que hay sobre un papel y actúa como, de manera repetitiva en la historieta, actúa como conductor de la historia a contar. Luego tenemos como otro elemento a los globos. Los globos en la historieta
son la voz de los personajes, o es la voz de los personajes. Dentro de los globos hay una partecita que se llama rabillo. El rabillo es el que señala, indica qué personaje piensa o habla. Según la forma que tienen los globos, el texto le va a dar al texto distintos sentidos. Te voy a dar algunos ejemplos de algunos globos. Según el contorno con forma de nube, el globo está indicando directamente que representa que una persona piensa y habla lo que dice allí dentro. Luego tenés otros cuyo contorno tiene como un punteado, unas líneas discontinuas que significan que el personaje habla en voz baja, que por una cuestión de secretos, confidencias o porque simplemente no quiere hacer ruido. Otro de los ejemplos que te puedo dar de globos es el que tiene el rabillo en forma de burbujas. Eso quiere decir o representa que el personaje está pensando el texto, no lo está diciendo oralmente. Luego también podemos tener otros que tienen en forma de dientes, el contorno del globo en forma de dientes de serrucho. Quieren decir que el personaje está emitiendo un grito o un enojo de muy fuerte tono, de muy elevado tono. Hay muchísimos ejemplos con respecto a los globos, esos nada más ahora, los otros te dejo para que vos los sigas investigando, inclusive cuando mires una historieta y puedas sacar, de acuerdo a tu propia deducción, el uso. Otro de los elementos que tenemos nosotros en las historietas es el texto. El texto en la historieta no es necesario, pero se presenta dentro, cuando se presenta dentro de los globos o bocadillos o también en las onomatopeyas. El texto tiene generalmente escrito sus letras en mayúscula. Generalmente está escrito en mayúscula. Y de acuerdo a la necesidad que tiene el personaje, puede el editor, el autor de la historieta, puede agrandar las letras, puede darle otro tono o puede hacerlas minúsculas de acuerdo a la necesidad de querer expresarla. Cuando las hace minúsculas porque quiere decir que la va diciendo bajita lo va diciendo bajito al texto. Bien, y por último, el último elemento que te cuento son las onomatopeyas. Las onomatopeyas son un elemento gráfico característico propio de las historietas. Es como que describe la voz, describe el sonido, un sonido. Las onomatopeyas describen sonidos. Por ejemplo, cuando dice plop, cuando dicen boom o bang, seguramente verás algunos más allí en la placa, algunos ejemplos de onomatopeyas. Bien, eso con respecto a los elementos de las historietas. Ahora yo quiero contarte algo más sobre ellas. La historieta o el cómic argentino es muy importante. A nivel latinoamericano es el más importante y a nivel mundial uno de los más importantes en cuanto a tradición de historietas que existan. Habría mucho para hablar en la Argentina sobre las historietas, que no nos alcanzarían programas, pero entre los detalles que te puedo decir, que no todas las historietas son cómicas. Quiero darte algunos autores para que vos los vayas viendo y seguramente en placa vas a conocerlos. El autor de La tira de Mafalda y sus amigos y la historia esta que tomamos como ejemplo es Quino. Otro famoso de nuestro país autor de historietas ha sido Roberto Fontana Rosa, el autor de entre otras cosas, de una historia de un personaje característico llamado Inodoro Pereira. Otro autor famoso es Héctor Oesterheld, el que nos dejó El Eternauta. Y cuando éramos pequeñitos, nosotros, tus mamás, tus tías, tus abuelos, y vos también todavía lo podés ver, don Manuel García Ferré creó Anteojito, Antifaz, Hijitus y sus personajes. Bueno, pero ahora, para cerrar este desarrollo,
¿qué vamos a hacer? Leer justamente una tira de Mafalda, que no te voy a explicar nada, solo leértela y quiero que la observes las viñetas. Pero, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Bueno, esto es Mafalda, alguien para reír y pensar también. Vamos juntos a hacer un repaso en el cierre de la clase de hoy. Hoy vimos las historietas. Dijimos que las historietas combinan un texto con elementos gráficos y cuyo objetivo es transmitir, comunicar una idea o una historia. También explicamos las partes, los elementos que necesitan un texto para hacer historieta. Ellos son las viñetas, los globos, el dibujo, el texto mismo y las onomatopeyas. Pero ahora te propongo algunas actividades, así que prepárate. Reescribamos. Vamos a necesitar lápiz y papel, una conexión a internet o una visita a una biblioteca importante, un par de compañeros. Hace que averigüen en internet tus compañeros y vos los nombres de cada familiar y amigo de Mafalda. Escriban sus características. Luego pidan a la bibliotecaria unas revistas de historietas para leerlas juntos. Y si te gustaron las historietas, conseguite una revista, léela y, ¿por qué no?, invita a tus compañeros a compartir y cruzarse como lo hacíamos tus papás y yo cuando éramos chicos. Bueno, esta clase de lengua de hoy terminó, pero no te vayas que se viene el profe Mauro con la democracia como organización social. Hasta la próxima clase.